La entrevista con Vladimir Villegas. Hoy, en la entrevista, estaremos conversando con Mónica Mogrovejo. Ella es profesora, es periodista, profesora de la Universidad de Santa María, pero además es escritora y acaba de escribir su primera novela, Mónica Mogrovejo. ¿Cómo se llama tu novela? Vamos a ver. Huellas de mis tiempos. Huellas de mis tiempos. Es una novela autobiográfica donde narras varias vivencias, varias etapas de tu vida, por lo que yo estuve leyendo, en un contexto social y político, ¿no? Sí. En las notas que nos enviaron, bueno, habla de una novela que cuenta la historia de una mujer a la que se le negó la posibilidad de ser niña y se negó a crecer idealizando el amor como en los cuentos de hadas. ¿Por qué eso? Porque cuando era niña, mi hermano, yo no sabía leer todavía, me leía todos los cuentos de hadas, mi papá también. La Bella Durmiente, Del Bosque, Blancanieves, Hansel y Gretel. Y claro, todos los niños idealizan, ¿no? El Príncipe Azul. Y como la vida de esa niña, es decir, mi vida, era muy fuerte, porque mi mamá se murió cuando yo nací, entonces me tocó tener una madrastra. Entonces, claro, como que me quedé anclada en aquellos sueños infantiles. ¿Tú asociabas a tu madrastra con la madrastra de los cuentos de hadas? Todo el tiempo. Pero mi hermano fue el que me hizo notar que ella era una madrastra, porque la relacionó con la madrastra de la Cenicienta. Entonces ahí descubro yo que tengo una madrastra, pero entonces yo la relacionaba de repente con la bruja de Hansel y Gretel. Claro, crecí viéndola así, siempre inmersa en aquellos cuentos de hadas. Y hoy esa persona que fue tu madre sustituta o tu madrastra, ¿existe? Ella murió en un accidente aéreo en Maturín, eso fue en el año 74. Fue terrible, eso fue uno de los accidentes aéreos más feos. El avión estaba despegando, estaba empezando a elevarse y creo que fue que explotó en el aire y bueno, fue terrible la cosa. Y eso fueron en bolsas ¿Ese episodio plásticas. Está contado en la novela? Ese episodio está contado en la novela. Ahora, esa por supuesto es una etapa muy difícil para una persona porque hablar de las cosas positivas o de las cosas negativas del ser que lo trajo a uno al mundo, aunque fuera lo guió a uno en el mundo durante un tiempo, no es cosa fácil, ¿no? Bueno, no me trajo, sino... No te trajo, pero te guió durante, digamos... Un cierto tiempo. Un cierto tiempo. Pero realmente mi figura materna no era ella, sino mi madrina de bautizo. Y mi madrina de bautizo era la hija del general Juan Vicente Gómez. Ella se llamaba Gladys Josefina Gómez Pernía. Y ella fue realmente para mí mi mamá. De hecho, cuando yo estaba chiquita, antes de que mi papá se casara con mi madrastra, la que me daba tetero era ella. Entonces, mi idea de mamá no era... Ah, no era la madrastra. No era la madrastra. La madrastra era efectivamente la madrastra. Ella era la madrastra. Así es. Ahora, esta primera novela, ¿cómo te decidiste hacerla? Y la estoy escribiendo desde que era muy chiquita. Empezó cuando mi madrastra dijo un día, tendría yo como 8 años, voy a escribir un libro que se llame Los hijastros. Y yo pensé, y yo voy a escribir un libro que se llame La madrastra. Ajá, ¿y por qué no le pusiste La madrastra? Porque realmente... No es solamente sobre ella. No, y entonces las huellas que han quedado como impregnadas en mi alma, esos recuerdos que se han quedado allí. Esta es la historia de una familia, papá y 2 hijos, pero ese papá es inmigrante. Mi papá era boliviano. Bolivia era un país que todo el tiempo tenía dictadura. ¿Y cómo se veía Venezuela? Se veía como el ejemplo de la democracia. Era la que irradiaba eso, era como, tenía la Estatua de la Libertad, era algo así, llegar al puerto de La Guaira, porque en ese entonces se venía por barco. Por supuesto. ¿Estamos hablando de qué año? Mi papá llegó en el 50. ¿Tú fuiste víctima de maltrato? Claro. ¿Te maltrataron en tu casa? La madrastra. La madrastra te maltrató. No, mi papá nunca me puso un dedo, nunca nada. ¿Pero consintió que la madrastra lo hiciera? En la novela pongo que mi papá, él era periodista. Él estaba cubriendo noticias. Él trabajaba en la United Press. Entonces yo pongo... no se percataba de los acontecimientos que conmocionaban nuestro pequeño mundo. Llegaba tarde, o sea, cuando él llegaba a la casa, ya nosotros estábamos acostados, tal vez golpeados, rotos, lo que fuera, y entonces él amanecía y no se daba cuenta. Ese mundo en el que le toca vivir a esta niña con su hermano y su papá, que es una Venezuela muy distinta a la que le toca vivir después, y esa venezolanidad representada en su madrina de bautizo. Mamá Fifita se va deteriorando junto al país, su casa se va deteriorando junto al país, afuera se va deteriorando la ciudad, pero también se está deteriorando ella.
Más allá de la historia que tú narras, que es muy interesante y en la cual, bueno, tiene mucho que ver con tu vida familiar en un contexto del país, cada vida del ser humano es una novela. El problema es la capacidad que tiene cada quien de resaltar lo que es resaltante, lo que es importante o lo que es llamativo, de darle a cada cosa su lugar y además establecer el orden. Pero ¿ya? todas las vidas son una novela, todas. Sí. El problema es que se siente hacerlo. Es cierto. Que se decida, ¿no? Y después de esta novela, ¿tienes planteado hacer otra novela? ¿Tienes planteado escribir otras cosas? Sí, bueno, el mismo editor Álvaro Parra Pinto, él es sobrino nieto de Teresa de la Parra. O sea, Teresa de la Parra era prima de su abuelo. Me dijo que por qué no escribía otra novela, pero la historia de Mamá Fifita. Claro, y es la hija de Gómez, ¿no? Claro. Bueno, además era el presidente, era el dictador, pues. Bueno, Vladimir, muchas gracias, Mónica muchas gracias Mogrovejo, a un placer ti. tenerte por aquí, bueno, Igual. y mucho éxito, ¿ah? Gracias.